Pero de los que llevo, que son casi puros 7, como tenían hartas décimas, le faltaban algunos puntitos para el total, pero con las décimas llegaban fácilmente, así que yo creo que llevo fácil la mitad en puros 7. ¿Ya? Excelente, magnífico. ¿La materia de ahora ya no tiene lógica o todavía? ¿O como que todo el año va a ser con eso? No, no, ya terminamos, ahora pasamos a una nueva unidad. Mm. Diego, hablé con el tío Alberto, ahora me acordé, dijo que raro que no les había llegado porque les envió a todos la invitación y en todo caso está en la información que dieron, está en la página que era www.serviciomilitar.cl. Así que si tienes alguna duda, lo puedes revisar ahí. Y le pregunté si habían grabado la reunión, pero no me respondió. Así que eso me puedo decir. Si tú necesitas a lo mejor más información, le puedes escribir al correo de él a garridoa@labd.cl. Ah, ya. Vale, gracias, profe. Ya, de nada. Ya, niños, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Para hoy tenemos una guía nueva, tenemos una unidad nueva, que es nuestra unidad de sucesiones y series que vamos a ver, donde nos vamos a ir acercando hacia lo que es el concepto, bueno, es lo último que se ve, de límites, que ojalá alcancemos a verlo. Límites y derivadas, como lo último que trae este ramo. Hay cosas que a lo mejor no vamos a poder ver y vamos a tener que saltarla porque es menos tiempo del que teníamos normalmente en clases. Entonces vamos a tener que hacer por ahí algunos ajustes. Les comentaba al resto de sus compañeros que no he terminado de corregir las pruebas todavía, pero que voy en la mitad. Ya me falta poco, así que apenas las tenga se las voy a devolver. Les he hecho las correcciones ahí en el PDF, pero ha sido poco. Hasta el momento he revisado y han estado bastante buenas. Así que atentos cuando les devuelva su tarea. Yo creo que la próxima semana, si antes de esta clase, ya les voy a tener sus notas, lunes, martes, por ahí. Así que para que estén atentos. Ya, niños, voy a grabar esto y presentar pantalla. Tenemos esta nueva guía, entonces guía de sucesiones. Y vamos a comenzar con una definición. Aquí hay harto contenido, hay harto concepto que memorizar, y hay algunos ejercicios que también puse, pero son bastante intuitivos, varios de estos conceptos que vamos a ver. Así que no debiera costarles tanto. Tenemos por aquí, ¿qué es lo que es una sucesión? Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Eso primero que todo es una función. Por lo tanto, como toda función tendrá una regla de formación, que vamos a después aprender a encontrarla igual, y donde a cada uno de los números naturales le corresponde su imagen, acá en los reales. Entonces decimos a cada n número natural le corresponde su imagen f de n. Sin embargo, cuando hablamos de sucesiones, para distinguirla del resto de las funciones, usamos esta nomenclatura. Entonces decimos que la imagen de n es a sub n. Por lo tanto, la imagen del 1 será el a sub 1. Ahí va el n. La imagen del 2 será el a sub 2. Ahora, ¿qué valor tiene esto? Va a depender de la regla de formación que tenga esta sucesión. Entonces dice por acá, una sucesión genérica se simboliza por sus términos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n o más allá. O más amplificadamente, esta es la forma en que vamos a definir una sucesión entre llaves y ponemos a sub n. Y ahí cada uno de los términos va a llevar el subíndice que recorre todos los naturales.
También puede ser con la S, con la D, con la letra que quieran, pero por lo general uno coloca la A, en la que el subíndice denota con toda exactitud el lugar que cada término ocupa en la misma. O sea, el A sub 2 es el segundo término, el A sub 10 es el décimo término. Los subíndices recorren los números naturales porque una sucesión tiene tantos elementos como números naturales hay. Es decir, una sucesión tiene una cantidad infinita pero numerable de términos. Así, el A sub 5 es el quinto término de la sucesión. Cuando decimos infinito numerable, esto es súper importante porque hay como son infinitos. Sí, son infinitos. Y los números naturales también son infinitos. Sin embargo, todo conjunto en el que es infinito, pero yo puedo identificar término, un segundo, un tercero, un cuarto, en ese orden, se llama infinito numerable, porque va en relación con el conjunto de los números naturales. Entonces, ahí hay una diferencia entre esos infinitos, infinitos no numerables e infinitos numerables. El término general de una sucesión es una fórmula que permite conocer el valor de un determinado término y se conoce previamente el lugar que ocupa en la misma. O sea, con la fórmula general yo puedo sacar el término A sub 20, por ejemplo, si me lo preguntaran, o el A sub 40. Y por costumbre, al término general de una sucesión se denota como A sub n, y hablamos del término enésimo. Ese es el nombre que recibe, o sea, el que ocupa la posición n. A eso se refiere, la posición n puede ser cualquier natural. Por eso lo llamamos el término enésimo, o en algunos textos que lo escriben así, enésimo. También puede ser esa notación, pero al final significa lo mismo. Entonces, como eso, veamos ejemplos. Determinar los primeros 4 términos de esta sucesión A sub n. Entonces la sucesión es 2n menos 1. En el fondo esto es una función, es lo mismo que hacíamos con las funciones. Por lo tanto, cuando busquemos el término A sub 1, lo que vamos a hacer es darle a n el valor 1. Esa va a ser la imagen del 1. A sub 1 va a ser reemplazar la n por 1. 2 por 1 son 2, menos 1 es 1. El término A sub 2 va a corresponder a reemplazar la n por 2. 2 por 2 son 4, menos 1 son 3. Profe, ¿Sí? si nos piden sacar el número 20, que sea A sub 20, hay que reemplazar N por 20, ¿verdad? Así es, ¿sí? N por 20. Ok. Profe, ¿Sí? pero en ese caso uno está diciendo de que n es natural, ¿cierto? N es natural porque la función, así se define una sucesión. Siempre para n desde los números naturales y tu respuesta puede ser cualquier real, una fracción, negativo, positivo. Pero el n toma un valor natural. Y los naturales parten desde el 1. Por eso tenemos el primer término A sub 1. Pero ¿se puede dar otro caso donde me digan que n no es natural? No, porque la sucesión está definida así. O si no, es otra función nomás. Si el n no fuera un natural, es una función cualquiera. En Ah, cambio, ya. estas funciones que tienen dominio de los números naturales se llaman sucesiones. Ya. Acá tenemos otra sucesión, dice A sub n. Este es el término general. Dice que está dada por la fórmula, entre comillas, o la regla de formación 1 partido n. De esa forma, el término A sub 1 va a equivaler a 1 partido n, o sea, partido 1. El término A sub 2 va a ser el 1 partido n, y en este caso el n vale 2. El término A sub 3 es 1 partido 3, y así sucesivamente formamos todos los términos de una sucesión. Hay veces en que las sucesiones no están definidas por una regla de formación. En estos casos algunas tienen, pero otras no. Y vamos a ver también después ese tipo de sucesiones. Cuando En no el- tenga, ¿va a haber que Ujú. entregarlo? ¿O no? No, es que si no tiene, por ejemplo, si te digo la sucesión de los números primos, donde el primer término es el primer primo, el 2. El segundo término es el segundo primo, el 3. Pero no hay una fórmula que genere los números primos. Ya. Pero sí tú puedes establecer que esto es una sucesión porque es un orden de números que tú vas diciendo A sub 3, ahora sería el otro primo, el 5. Entonces es una sucesión de números donde cada uno tiene una ubicación, el primero, el segundo, el tercero. Entonces se puede decir que es un conjunto de números que los puedes poner como en correspondencia con los números naturales, pero no hay una fórmula para generarlos. Ya. Y también hay otras formas de definir sucesiones y que se llaman de forma recursiva, que la vamos a ver más abajo, que tampoco hay una regla, pero sí se puede definir a partir del primer y del segundo término, o solo del primero. También vamos a ver eso.
por aquí tenemos entonces otro ejemplo en el ejercicio 3. El a sub n, o sea, el término general en este caso está dado por menos 1 elevado a n. ¿Qué significa eso? Que mi primer término va a ser menos 1 elevado a 1, o sea, menos 1. Mi segundo término va a ser menos 1 elevado a 2, o sea, va a ser 1. El a sub 3 va a ser menos 1 elevado a 3, que va a ser menos 1. Y si sigo así, podemos darnos cuenta que esta sucesión siempre va a ser menos 1, 1, menos 1, 1. Incluso pueden ser términos iguales en una sucesión, como es este caso, que cada un término, o sea, se van repitiendo término por medio. Ahí hay otra sucesión. Y en el ejercicio 4 también tenemos otra sucesión de signos alternados, y esos signos alternados uno lo puede conseguir con esta potencia. Siempre que uno quiera que en mi sucesión los términos vayan uno positivo y otro negativo, siempre se hace esto, menos 1 elevado a n. Dependiendo cuál es el que quiero, si quiero que el primero sea negativo, lo pongo elevado a n, porque ahí voy a tener menos 1 elevado a 1. Ahí me va a quedar negativo. Pero si quiero que el primero sea positivo, ¿qué tendríamos que poner aquí en vez de n? Elevado a n. Elevado a 2n podría ser una opción. Elevado a 2n, no. ¿Por qué elevado? No, pensé que me habías dicho lo que estabas esperando. Si yo pongo 2 elevado, o sea, menos 1 elevado a 2n, ¿cuál sería tu primer término? Sería menos 1 elevado a 2 por 1, ¿cierto? Es decir, menos 1 elevado a 2. Ya, el primero te quedó positivo. Pero el segundo término a sub 2, ¿cómo quedaría tu segundo término a sub 2? Quedaría menos 1, según lo que me dices tú, 2n, o sea, elevado a 2 por 2 ahora. O sea, menos 1 elevado a 4. Y eso sigue siendo 1. Pero yo quiero los signos alternados. Que el primero sea positivo y que el segundo sea negativo. ¿Cómo podría arreglar esa situación con el exponente? ¿Me entiende, Andrés, que quedó aquí, que queda siempre positivo si le pones 2n? Sí, sí, sí. Ya, entonces, Menos ¿cómo uno. tendríamos que arreglarlo? Elevado a... Alguien dijo algo, pero no escuché bien. N menos 1. Elevado a n menos 1. A ver qué pasaría aquí. Si fuera elevado a n menos 1, entonces mi primera potencia sería menos 1 elevado a 1 menos 1, o sea, menos 1 elevado a 0, que es 1 positivo. Después, cuando tendríamos el a sub 2, tendríamos elevado a n menos 1, o sea, 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1, y menos 1 elevado a 1, negativo. Y el siguiente va a estar elevado a 3 menos 1, que es 2, ¿cierto? 3 menos 1 es 2, y al elevarlo a 2 va a dar positivo. Pero el término cuarto va a ser menos 1 elevado a 4 menos 1, o sea, menos 1 elevado a 3, que efectivamente es menos 1, y ahí sí conseguimos esta alternancia de signos, partiendo con el primero positivo. Entonces, en ese caso, habría que ponerle n menos 1, esa es una opción. ¿O qué otra opción podría ser en vez de n menos 1? ¿Puede ser con el negativo afuera del paréntesis? Con el menos acá, Sí. veamos. Si tú pones el menos afuera, Dani, Pero tiene el n-1 como solo... solo el n. Sí. Veamos, a ver, la Dani tiene esa idea, vamos a revisarlo. Menos 1 dice, no, poner el, o sea, igual un menos 1, pero ya dice un menos afuera y aquí un n. Sí. ¿Eso entendí? Ya, veamos. Entonces, tu primer término, Dani, sería menos 1 elevado a n. Entonces, menos 1 elevado, perdón, a 1, el primer término, elevado a 1. Entonces, esto daría menos 1, pero con el menos de afuera te queda más 1. Ya, conseguimos lo que queríamos, ¿cierto? Después con el a sub 2, la Dani dice, pongo el menos afuera y digo menos 1, ahora elevado a n, que es 2. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, pero con el menos de afuera queda negativo. Y así vamos a seguir, que con el a sub 3 va a quedar negativo, pero con el menos de afuera positivo, y después con un a sub 4 va a quedar positivo, pero con el menos de afuera negativo. Excelente, Dani. Ahí hay otra forma de encontrar esta sucesión alternada, entre partiendo con un positivo 1 y menos 1, 1 y menos 1. No siempre hay una única forma. Se fijan, aquí pudimos obtener esto que nos decía la Dani, porque en el fondo lo que aquí podemos hacer es separar este exponente.
Menos 1 elevado a menos 1, o sea, a n menos 1, significa que yo puedo separar así y así. En L hay un menos 1. Puedo hacer esa separación, que en el fondo es lo que hizo la Dani y al final esta expresión da menos 1 nomás, por eso ya la dejo afuera como negativa. Muy bien, Dani, ahí hay otra opción. Esa es la idea, que ustedes vayan buscando formas de ir generando un conjunto de términos. En este caso yo les dije, hagamos una que parta con el 1 positivo. Tomando como esta partida con un negativo, dije, ¿cómo hacerlo para que otra empiece con un positivo? Y ahí tienen esas dos opciones. Incluso el exponente n-1 podría ser otro. ¿Cuál podría ser? Vimos una forma aquí, acá una N figura. más 1. Ahí está, bien Renata. Hay otra opción, que esto fuera n más 1 en vez de n menos 1. Y ahí tienen también una sucesión de términos alternados entre positivo y negativo, y que son todos 1, menos 1, 1, menos 1. Bien, bien, de eso se trata, que vayamos pensando en estas fórmulas generales para las sucesiones. Y habíamos quedado aquí en la 4, y yo dije, esta también se va a generar una alternancia partiendo con un negativo, porque ahí está menos 1 elevado a n nomás, entonces cuando el n valga 1, esto va a dar negativo, y acá esto es una multiplicación. Hay un por, bueno, no se anota entre el paréntesis y la fracción, pero hay un por n partido de n menos 1. Entonces nuestro primer término a sub 1 va a ser menos 1 elevado a 1 por 1 partido 1 más 1, porque cada vez que diga n, reemplazo el valor del término que estoy encontrando en la sub 1. Hacemos todo eso y nos quedó menos un medio. Después, cuando queramos el término 2, hago el mismo reemplazo. Cada vez que decía n, ponemos ahora el valor de 2, que es el segundo término que estamos encontrando de esta sucesión. Y eso sería 2/3. Y así vamos construyendo y tenemos todos esos términos de la sucesión que serían infinitos. Ejercicios. Ahora sí, para que practiquemos esto. Dice, determina el término general de las siguientes sucesiones. Aquí les quiero dar unos minutitos a cada uno que lo intente en su cuaderno y después comparamos las respuestas, a ver si generamos las mismas soluciones o términos generales. Les doy, niños, 5 minutos para los 6 ejercicios y lo comentamos. Voy a aprovechar de mirar la lista por aquí. Me falta uno. Cristóbal. Cristóbal no está. ¿Perdón? Sí, siempre un número natural.
¿Cómo estamos, niños? ¿Hemos ido avanzando? Lentito pero seguro. Lento pero seguro. El 5, Por 2. el 4. Sí, el 4. El Cuatro, 5. Ya, revisemos entonces. Les comento que yo voy a ir colocando ahora décimas en las clases, aprovechando y premiando el esfuerzo que ustedes hacen de conectarse y estar siempre participando. Así que les voy a ir poniendo décimas, aparte de alguna tarea que demos entre medio, pero en este segundo semestre que ya vamos a afrontar, vamos a ir haciendo pruebas más seguidos. Entonces, para esas pruebas van a ir juntando estas décimas que yo voy poniendo en clase. Entonces, ya por el hecho de participar, no importa si está bueno, está malo el ejercicio, lo que me interesa es que ustedes ahí desde sus casas estén trabajando en esto y atreverse también a dar una respuesta y preguntar sus dudas, porque de eso se trata. Así que voy a partir por aquí, a ver si tengo algún voluntario para el ejercicio 1. Ya, dígame. 2n menos 1. Entonces aquí hay que poner así, término general a sub n sería 2n menos 1, dice la Maite. Veamos. Cuando n vale 1, tendríamos el término 2 por 1, que es 2, menos 1 genera el 1. Cuando la n vale 2, 2 por 2 son 4, menos 1, 3, genera el segundo término. Cuando n vale 3, 2 por 3 son 6, menos 1 es 5, generó el tercero. Y efectivamente esta es la fórmula, eso es correcto. Y esta sucesión de números, ¿qué sucesión de números es? Una sucesión conocida, Impares. la sucesión de los impares. Los números impares que están aquí es una sucesión de números. Viene de esta fórmula que tenemos ahí. Muy bien, Maite. La segunda, ¿algún voluntario? Yo, Ya, dígame. 1 partido n al cuadrado. 1 partido n al cuadrado. Veamos. Cuando n vale 1, debo generar el primer término, 1 partido 1 al cuadrado. 1. Perfecto. Cuando n vale 2, debo generar el segundo término, que sería un cuarto. 1 partido 2 al cuadrado. Perfecto. Abajo da 4. Lo mismo con el 3. 3 al cuadrado es 9. Está perfecto. Esa era la fórmula. Gracias, Tabata. Muy bien. ¿En el 3, voluntario? ¿Puedo hacerlo? Ya. Alguien dijo antes, Renata el 4. Parece que fue Andrés que me había dicho antes, Sí. antes de escuchar un yo. Ya, vamos con Andrés primero, Renata, y después la Renata. O el que tenga, si no tiene el 4, Renata, me dice cuál pudiste hacer. Ya, Andrés, la 3, Yo le puse 2n partido 2n menos 1. ya, el término general, tú me dices para el numerador, perdón, ¿cuánto es? N N, partido 2n menos 1. 2n menos 1, dices tú. Veamos. Para el primer término, bueno, arriba está claro que es n, ¿cierto? Porque va 1, 2, 3, o sea, en el numerador lleva el mismo número de la posición que ocupa. Por lo tanto, arriba va n, perfecto. Y abajo es una sucesión de los números impares, pero que comienzan del 3. No es como Sí, era esta. más 1, disculpe. Ah, Era ya, más más 1. Eso iba a decir. No es como la que estaba al principio porque esta parte del 1. Entonces, esta parte del 3, así que no podría ser la misma, 2n menos 1, pero ahí sí lo dice Andrés, que es 2n más 1. Cuando n vale 1, 2 por 1 son 2, más 1 es 3. Ahí generó el primer término. Cuando n vale 2, arriba me queda un 2, ya lo habíamos dicho, y abajo 2 por 2, 4, más 1 es 5, efectivamente. El 7 viene de un 2 por 3, son 6 más 1 es 7, perfecto. Esa es la fórmula general. Gracias, Andrés. Yo los voy anotando aquí porque esta participación es importante de los que han ido cooperando. Dijimos Tabata, Maite, Andrés, ahora Renata. Prefiero tengo el 4. Dame un segundito, que la Renata tiene pendiente uno. Renata, ¿tú me quieres decir uno? No, no importa, es que los demás no, o sea, como que no sé, no los pude hacer. Ya, a ver, ya otros están pendientes, entonces el 4, el 5 y el 6. Diego parece que tiene uno, el 4. O sea, creo. Ya, a Es ver, Diego. menos 1 partido en menos 2 elevado a n. Y los paréntesis, ¿cómo se...? A ver, ¿hay paréntesis ahí en tu fórmula o no? Sí, en el menos 2 abajo. 1 partido
menos 2, No, menos 1 partido en menos 2 elevado a n. menos 1 partido menos 2 elevado a n. ¿Así? Sí. ¿Lo entendí bien? Ya, a ver, veamos. Si este fuera nuestro término general, cuando n tome el valor 1, debiéramos generar el término a sub 1, reemplazando acá, nos va a quedar menos 1 y abajo nos va a quedar menos 2, lo cual nos da un medio positivo, que es el primer término. Ahí vamos bien. Cuando busquemos el término 2, significa que n tomaría el valor 2. Así que nos va a quedar menos 1 arriba y abajo menos 2 elevado a n, menos 2 elevado a 2, que sería 4 positivo. Perfecto. Después, cuando busquemos el tercer término, arriba me va a quedar menos 1 y abajo menos 2 elevado a 3, que sería menos 8, pero y menos va a dar positivo 1/8 y efectivamente ahí vamos generando los términos, así que estaría correcto lo que dice Diego. Ahora, yo no tenía la misma. Profe, yo lo puse de otra manera. Ya, eso. De otra manera que pueda haber, porque de hecho yo no tenía lo mismo. Veamos cuál podría ser la otra forma. Dime, Emilia. Pero no está malo. Está bien, sí, eso está correcto. ¿Tú me habías dicho? 2 elevado a menos n 2 elevado a por, menos n. por menos 1 elevado a n más 1. Ya, de hecho yo tengo casi lo mismo, solo que en vez de ponerle 2 elevado a menos n, le puse 1 partido 2 elevado a n. Porque es exactamente lo mismo. Tener acá el 2 elevado a menos n, como dice la Emi, es lo mismo que esto, que 1 partido 2 elevado a n. Es igual. Y eso está correcto, igual, lo que dice la Emi. ¿Por qué? Porque el 2 elevado a menos n, en el fondo son las potencias del 2, pero que van a ir quedando como fracción. ¿No alcanzan a ver ustedes? ¿O eso se ve ahí lo que yo estoy encerrando? Sí se ve. Se ve, estoy como ahí en el límite. Pero esto que dice la EMI, que es lo mismo que está acá, es correcto porque genera las potencias del 2 en el denominador de una fracción. Así que está correcto, las potencias 2, 4, 8, 16, 32, está bien. El punto es la alternancia del signo, que uno es positivo y el otro es negativo. Y eso se puede obtener, como dice la EMI, con esta fórmula, que de hecho esto es más usual, ponerlo así, trabajar siempre con el menos 1 elevado a una potencia. Es más usual verlo así que de esta forma, pero los dos están correctos. ¿Y por qué elevado a n más 1? Porque el primer término es positivo, es lo que conversábamos delante, cómo arreglábamos el exponente para que quedara mi primer término positivo. Si el n vale 1, 1 más 1 es 2, y menos 1 elevado a par va a dar positivo. Ahí genera el positivo de este término. Después viene uno negativo, y eso es porque ahora el n toma el valor 2, 2 más 1 es 3, y menos 1 elevado a 3, negativo. Menos 1 elevado a impar da negativo, y la potencia 1/4 ya la habíamos sacado de esta fórmula. Así que eso también está correcto, Emi. Muy bien, ahí tienen dos fórmulas entonces para esta misma sucesión de números. Entonces tengo Diego, Emi. ¿Algún otro voluntario para el ejercicio 5? ¿Yo? ¿Sí? ¿Escucho? Puse 2n partido n. Partido. 2n partido n. ¿Para el 5? Sí, sí. A ver, déjame borrar un poquito los otros. Veamos. Tú dices que el término general es, ya se me olvidó, 2n. 2n partido n. Ya, mira, si tú me dices 2n partido n, yo podría simplificar eso. Oh, no se me Entonces había me ocurrido. quedaría una sucesión constante, donde independiente del valor que le dé a n, me va a dar siempre 2. Oh, se me olvidó eso. Entonces Pucha. ahí habría que ajustarlo un poquitito. A lo mejor sí, a lo mejor no es una fracción. Sí, gracias. Gracias por igual tu participación. Veamos si hay alguna fórmula que los pueda generar. Yo puse 3n menos 1. 3n menos 1, correcto. Porque si yo genero, o sea, si quiero generar el término 1, tendré que reemplazar aquí, 3 por 1 son 3, menos 1 es 2. Ahí está el primer término. Si quiero el segundo, 3 por 2 son 6, menos 1 es 5, correcto. Si quiero el término 3, 3 por 3 son 9, menos 1 es 8, correcto. Con el cuarto término sería 4 por 3 son 12,
menos 1 es 11, correcto, y con el quinto término, 5 por 3 son 15, menos 1 14, está correcto, perfecto. Esa es la fórmula. Muy bien, Renata. ¿Y el último? Yo. Ya, dígame. No estoy segura, pero puse 2n menos 1 y Ya, abajo 2n más 1. perfecto. Eso es. Dani. Porque arriba lo que tenemos son la sucesión de los números impares, que aquí antes ya le habíamos visto, los impares que parten del 1, y eso estaba dado por esta fórmula, 2n menos 1. Esta es la fórmula en que se genera siempre un impar que parte del 1. Es el 2n menos 1, donde aquí vamos dando valores al n, 2 por 1 son 2, menos 1 genera el 1. 2 por 2 son 4, menos 1 genera el 3. Y así sucesivamente. Y abajo también son impares, pero parten del 3. Entonces tiene que ser con esta fórmula, 2n más 1. Que 2 por 1 son 2, más el 1 generó el 3. 2 por 2 son 4, más 1 generó el 5, etc. Perfecto, eso es Dani. Ya, muy bien. Hemos repasado entonces esta parte de cómo encontrar un término general cuando se pueda, ¿cierto? Porque dijimos que hay otro tipo de sucesiones que no tienen una fórmula de este tipo y son, por ejemplo, algunas de ellas las sucesiones definidas en forma recursiva o recurrente. Ese es el nombre que tiene. Entonces tenemos acá, algunas sucesiones se definen en forma recursiva o recurrente, y para definir sus términos de la sucesión, lo que necesito es uno o más de los primeros términos, y después todos los otros términos se generan a partir de estos dos primeros, o de uno primero. Por ejemplo, dice, encuentre los primeros 5 términos de la sucesión definida en forma recursiva por, aquí está la sucesión, el primer término es 1, me lo dan, y dice que en general los otros términos, ¿cómo se van a encontrar? Dice, va a ser el triple de la suma entre el término anterior a este que estoy buscando, porque dice a sub n menos 1, eso indica el término anterior, más 2. O sea, el triple de la suma entre el término anterior y 2. ¿Cómo es eso? Entonces, el primer término yo lo conozco, a sub 1 viene dado, es el 1. ¿Cómo yo voy a generar el a sub 2? Según esta fórmula, el a sub 2 va a corresponder al triple de la suma del término que le corresponde antes a la sub 2, el n menos 1, más 2. Pero el término a sub 2, o sea, a sub 2 menos 1, es el término a sub 1. Por lo tanto, tendríamos que el término a sub 2 sería el triple del término a sub 1, que es el anterior a este, más 2. Y el término a sub 1 me lo dieron, es 1, y suma aquí. 1 más 2 son 3, por lo tanto me va a quedar el triple de 3, porque este término, recuerden, ahí está dado. 1 más 2. Y eso es 9. Entonces, aquí tengo generado el segundo término, pero a partir del primero. Ahora, si quiero el tercer término, según esta forma recursiva, el tercer término sería el triple de la suma del término anterior a este, porque ahí decía, recuerden, n menos 1, más 2. Y el término anterior fue el que encontré recién, es el 9. Entonces me quedaría que el tercer término es el triple de 9 más 2. 9 más 2 son 11 y por 3 son 33. Ahí tengo el tercer término. Y así sucesivamente. El cuarto término va a ser el triple de la suma entre el término anterior a este que estoy buscando, más 2. El anterior es el que encontré recién. 33 le sumo 2, me da 35 y lo multiplico por 3 y eso es 105. Y ahí genero el cuarto término. ¿Sí? Y si uno quiere, no sé, el término 40, tendría que sí o sí saber el 39 para poder hacer. Sí. Ahora lo otro que se puede hacer y que vamos a ver, es una materia después de las progresiones aritméticas y geométricas, que son aquellas que es una sucesión de términos, pero en que todas les va sumando un mismo término para ir encontrando el siguiente, la misma cantidad. Y ahí hay fórmulas para eso, para no tener que encontrarlos todos. O sea, una constante, entre comillas. La suma, claro, que lo que tú le vas agregando al término es constante. Eso lo vamos a ver después más adelante, que son las progresiones aritméticas. Cuando uno le suma al término anterior, le va sumando lo mismo, para ir generando todos los otros.
Eso tendríamos entonces aquí en la sucesión recursiva. Acá tenemos, bueno, aquí quedan al final, pues esta sería la sucesión. En la sucesión los términos van separados por coma. 1, 9, 33, 105, 321, esa es la sucesión de términos. En el ejercicio 2 tenemos otra sucesión que está definida de forma recursiva y donde dice que el primer término es 25 y cada término a sub n más 1 va a estar dado por el a sub n menos 5. Noten la diferencia como estaba escrito. Acá decía que el término a sub n está dado en función del n menos 1, o sea, igual es el anterior. Aquí dice el término a sub n más 1 está dado en función del término a sub n, que igual es el anterior, o sea, esta es otra forma de denotarlo, pero dice lo mismo. Cada término será el anterior a él menos 5. Entonces, si el primer término es 25, el segundo término va a corresponder, según esto, al anterior menos 5, o sea, 20. 25 menos 5. El tercer término va a estar dado por el anterior a él, o sea, el a sub 2 que encontramos recién, 20 menos 5, 15. El término a sub 4 es el anterior, le resto 5, 10, y así sucesivamente puedo encontrar todos los términos de esta sucesión. Y acá tenemos una sucesión famosísima, y que es una sucesión que está dada en forma recursiva y se llama la sucesión de Fibonacci. Fibonacci, un matemático italiano, y que descubrió, digamos, o planteó esta sucesión, y se ha demostrado que está presente, pero en muchos ámbitos, tanto de la naturaleza como de la ciencia, y vamos a dejar, ojalá tengamos un tiempito para hacer un pequeño trabajo al respecto y de ver todas las aplicaciones que tiene esta famosa sucesión. Esta sucesión de Fibonacci se compone de la siguiente manera. Los dos primeros términos son 1. F sub 1, recuerden que aquí este puede ser un A sub 1, un S sub 1. Aquí se pone una F porque esta es una sucesión bien importante, entonces ponemos F de la sucesión de Fibonacci. El término sub 1, entonces, el primero es 1 y el segundo también es 1. Y dice que cada uno de los que siguen, F sub n, va a corresponder a esta suma. O sea, ¿cómo puedo decirlo en palabras? Aquí está escrito en este lenguaje simbólico. ¿Cómo puedo decir que yo encuentro los otros términos? ¿Qué tengo que hacer? Aquí dice sumar f sub n menos 1 más f sub n menos 2. Sumar el antecesor más el antecesor del antecesor. Eso. O sea, sumar los dos antecesores, digamos, consecutivos que tendría un número, los dos que le preceden. Entonces, si yo quiero encontrar el término f sub 3, según esta fórmula, será la suma entre los dos anteriores que habían el f sub 3, el f sub 2 más f sub 1. Y por definición, son 1 y 1 cada uno de ellos. Entonces lo sumamos y nos da 2. Ese es el segundo término de la sucesión de Fibonacci. F sub 4 sería la suma de los dos anteriores a él, o sea, f sub 3 más f sub 2, 2 más 1. Ese era el f sub 3 y el f sub 2 me lo daban, era el 1, lo sumo y me da 3. El f sub 5 será la suma de los dos anteriores, o sea, el f sub 4 más el f sub 3, y vamos sumando, sería 5, y etcétera. Así podemos encontrar todos los términos de esta sucesión. Aquí pedían los 11 primeros, ¿cierto? Entonces ya teníamos el 1, o sea, el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto. Si quiero seguir el término f sub 6, entonces será la suma del 5 más el 4, o sea, será 8. Si quiero el término séptimo de esta sucesión, será la suma del término sexto más el término quinto. 8 más 5 son 13. Y así podemos encontrar, desde el 8 serían los dos anteriores, 21, y ahí encontramos los términos de esta sucesión, que están por aquí. Esta es la sucesión, famosa sucesión de Fibonacci. Es lo que está por ahí. Y aquí hay una pequeña reseña de Fibonacci, de la época 1175 a 1250, nacido en Pisa, Italia, y que fue educado en el norte de África. Dice, viajó extensamente por el Mediterráneo y aprendió varios métodos, entonces, en uso para escribir números. Eso es súper importante, porque antes se usaba otro sistema de numeración. Dice, a su regreso a Pisa en 1202, Fibonacci apoyó el uso del sistema decimal hindú árabe, que es el que usamos nosotros y que antes usaban los números romanos.
pero acá él abogó, digamos, para que se usara ese sistema, que gracias a Dios lo tenemos ahora, porque antes era súper difícil hacer operaciones con otros tipos de números, y él se la jugó, digamos, por este sistema. Es la mezcla entre, o indo-arábigo, que le llamamos a los números que nosotros usamos. Y bueno, ¿en qué otra parte se ven estos números de Fibonacci que tenemos aquí? ¿Ustedes recuerdan el triángulo de Pascal? ¿Para qué usábamos triángulo de Pascal? Probabilidades. Para las probabilidades. ¿Cómo se usaba el triángulo de Pascal? Y esas cosas, ¿cierto? En este mire, les voy a dejar de tarea para que ustedes puedan ver aplicaciones de la sucesión de Fibonacci, dónde la pueden encontrar, para que la próxima semana la comentemos, ustedes me dicen que encuentren, y les dejo planteado que traten de averiguar aquí, dónde podríamos ver nosotros la sucesión de Fibonacci que tenemos en el triángulo de Pascal. Se los dejo planteado como inquietud para que ustedes lo puedan buscar. ¿Dónde podemos encontrar esa sucesión? Maite, en la segunda línea dices tú. Ahí está, 1, 1, ya, y después. Y el 4, pero el 4 es de la sucesión de Fibonacci. Sí, sí. El crecimiento de un árbol también se dice que sigue esta sucesión en cuanto al crecimiento de sus ramas. Tú separas el tronco como, bueno, cuando la primera parte, digamos, del tronco, después la segunda, después las ramas que salen, son 2 ramas que aparecen ahí, después de esta va creciendo, salen 3 ramas de una, y así va el crecimiento, está demostrado que sigue esta sucesión. Por eso es una sucesión que uno puede decir es como mágica, esto porque se dan muchas cosas, y en el crecimiento de las hojas también. En la espiral de un caracol también está involucrado este tema de la sucesión de Fibonacci, y por eso yo se los dejo a ustedes de interrogante que lo puedan buscar, y la próxima clase comentemos en qué aplicaciones ustedes pudieron ver esta sucesión. Y les dejo planteado esto para que lo relacionemos también con las probabilidades. ¿En qué parte? Porque yo dije, el 4 no es de la sucesión de Fibonacci, pero aquí está involucrado en alguna parte, para que ustedes lo puedan encontrar. Ya, niños, entonces plantea esa inquietud. Seguimos con clasificación de las sucesiones. Una sucesión numérica a sub n se puede clasificar de las siguientes formas. Sucesión monótona creciente, que es aquella sucesión en que cada uno de los términos es menor o igual al siguiente. Esa es una sucesión monótona creciente. Y también tenemos una sucesión estrictamente creciente o estricta creciente, que es aquella sucesión en que cada término es menor que el término que le sigue. Está la sucesión monótona decreciente, que es una sucesión en que cada término es mayor o igual que el término que le sigue. Y la sucesión estrictamente decreciente es aquella en que cada uno de los términos, perdón, aquí dije cada uno de los términos es mayor que a ver, creo que lo escribí al revés por aquí. O sea, va decreciendo, los números se van achicando, entonces cada término va a ser mayor, si se va achicando, es mayor que el que le sigue. Estaba bien, estaba escrito bien. Por ejemplo, una sucesión monótona decreciente podría ser esta sucesión, por ejemplo, menos 1. El 4 es mayor que el 3 es mayor que el 2 es mayor a 1. ¿Y qué pasó aquí? Estos son iguales. No importa porque aquí dice mayor o igual. El 1 es igual con el 1, perfecto. El 1 es mayor con el 0 es igual con el 0, no importa porque está aceptada la idea también de la igualdad. Y después el 0 es mayor que el menos 1, etc. Esta es una sucesión monótona decreciente, pero no estrictamente decreciente porque hay términos que son iguales. ¿Cómo sería una estrictamente decreciente?
4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etcétera, por ejemplo. Esto sería estrictamente decreciente. Van disminuyendo el valor de los términos, pero siempre este es mayor, estricto, que el que le sigue. El 3 es mayor que el que le sigue y así sucesivamente. ¿Sí? O sea que estrictamente decreciente lo que dice es que no hay ningún elemento que tenga la misma imagen que otro. Claro, o sea, no hay números repetidos en este caso, o imágenes, como dices tú, repetidas. Eso es. También tenemos sucesiones oscilantes, que son aquellas que no cumplen con estas definiciones anteriores. Por ejemplo, la que vimos en los ejemplos que había que determinar el término general. Teníamos, por ejemplo, un medio, después venía menos un cuarto, después venía un octavo, después venía menos un 16avo, y después venía 1 partido 32. Entonces, si ustedes se fijan, aquí disminuyó, pero después creció. Disminuyó, creció, disminuyó, creció. Esas son oscilantes, se llama, donde nos sigue un ritmo como esto, de crecimiento o de decrecimiento. Después tenemos que una sucesión en general se dice monótona, si es que es monótona creciente o monótona decreciente, una de las dos. Ahí decimos monótonas. Acá tenemos más ejemplos. En esta sucesión, menos 1, menos 2, 3, menos 4, menos 5, 6, menos 7, menos 8, 9, es una sucesión que no es monótona, porque no lleva un ritmo de crecimiento constante. Aquí decreció, pero después creció. Decreció, decreció, pero creció. O sea, podríamos decir que es oscilante también. En el ejemplo 2 dice la sucesión de términos general a sub n igual menos 1 elevado a n partido n, tampoco es monótona, dice aquí. ¿Por qué no es monótona esta sucesión? Porque si Porque es que exponencial. n es par o impar, puede salir un signo negativo o positivo. Claro, ¿cierto? Es por el exponente también, como dice Diego, y como dice la Caro, porque aquí va a depender en el fondo si es par o impar. Cuando esté en el término de posición impar, va a quedar negativo. Cuando esté en el término de posición par, va a quedar positivo. O sea, crece, decrece, no lleva un ritmo, así que por eso no es monótona. La 3, la sucesión de término general a sub n igual n, es monótona creciente, pero también es estrictamente decreciente. ¿Por qué? A sub n igual n significa que el término a sub 1 es el 1, el término a sub 2 es el 2, el a sub 3 es el 3, o sea, son todos los números naturales, y estos van creciendo estrictamente. Por eso podemos casi clasificarlas igual, monótona creciente o decir estrictamente creciente. Por supuesto que esta ya involucra a la monotonía, porque ya siendo estrictamente creciente, claramente podemos llamarla monótona creciente. La sucesión que tenemos acá, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, esta es una monótona creciente, pero no es estrictamente creciente, porque hay dos imágenes iguales, o sea, dos elementos que tienen ahí los mismos valores. Entonces, es monótona, sí, creciente, pero no estrictamente. La sucesión de término general a sub n igual menos n cuadrado es monótona decreciente y también es estrictamente decreciente, porque sus términos, el a sub 1 sería reemplazar aquí por 1, el menos está fuera de la potencia, ojo con eso, entonces siempre va a dar negativo, y 1 al cuadrado es 1, con el menos de afuera, menos 1. El término a sub 2 va a ser 2 al cuadrado es 4, con el menos de afuera, menos 4. El a sub 3 va a ser el cuadrado de 3, 9, pero con el menos de afuera, menos 9. O sea, son todos estos cuadrados perfectos, pero son todos negativos porque el menos quedó afuera. Entonces es estrictamente decreciente. La siguiente sucesión, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, es monótona, también decreciente, porque al ir aumentando el denominador, la fracción en valor se va a hacer más chica. Entonces, monótona decreciente, sin embargo, no es estrictamente decreciente porque aquí se repitieron algunas imágenes. Un medio es igual con un medio, pero sí es monótona decreciente. Después tenemos el concepto de sucesiones acotadas y tenemos por acá, sea A sub n una sucesión numérica, entonces A sub n es una sucesión acotada superiormente en los reales, sí y solo sí
existe un número real tal que todos, sin excepción, todos los términos de la sucesión son menores o iguales a ese número real. Para todos los términos de la sucesión, o sea, para todo n, dice aquí que pertenece a los naturales. Por ejemplo, habrá un número, miren la sucesión, voy a aprovechar la que tengo aquí arriba. ¿Habrá algún número que sea mayor a todos los términos de esta sucesión? ¿Qué me podrá decir si existe alguno? Sí. O sea, hay algún elemento, pero no es un único elemento. No, no es un único. Cuando dice acotada superiormente es que existe uno, no dice existe un único. De hecho, si hay una cota superior, cotas si llaman a esos números, van a haber infinitas. Porque si yo digo, por ejemplo, fuera el 10, tengo el 11, el 12, el 13, todos esos también van a ser mayores a los términos. Entonces, existiendo una cota superior, vas a tener infinitas. Entonces, Diego creo que me iba a decir algo cuando pregunté yo qué valor podría ser mayor a todos los términos de esta sucesión. ¿O no era Diego? ¿Alguien me iba a hablar? No, yo no era. Yo No era dije Diego. 1. Ah, ya, Andrés. Para esta sucesión, Andrés dice que el 1 es mayor a todos ellos. ¿Están de acuerdo? Corroboro. Sí, Sí, ¿cierto? Sí. El 1 es mayor a cada uno de estos términos, por lo tanto se dice que 1 es una cota superior para esta sucesión y por lo tanto la sucesión se llama acotada superiormente, porque existe un número real que es mayor o igual que todos los términos de la sucesión. Y como existe el 1, también como cota superior existiría el 2, el 3 y cualquier número real que sea más grande que el 1 también va a ser una cota superior. Y de la misma forma se define que una sucesión está acotada inferiormente en los reales si y solo si existe un número real tal que es menor o igual a todos los términos de la sucesión. Por ejemplo, esta misma es acotada inferiormente, No. no dice la Caro, Sí. sí dice Hans. ¿Escucho? ¿Alguien más? ¿Mike? ¿Qué dices, Mike? ¿Habrá Igual una digo que sí. cota inferior? ¿Mike? ¿Está por ahí la Mike o no? Sí, Bueno, sí estoy. ahí está. ¿Y qué crees tú? ¿Habrá alguna cota inferior para esta sucesión? Es decir, un número real que sea menor que todos estos términos. No, no creo. No cree, dice la Dani, que llevo 2 no y un sí. La Dani Díaz, ¿qué cree? Ah, Maite, te interrumpí. No. Dice que sí. ¿Y la Dani? Yo digo que sí. Que sí. ¿Cuál, por ejemplo, Dani, podría ser un número que fuera menor a todos estos? ¿Un octavo o un noveno? O no sé. Un Pero- octavo no es menor que un medio. Ah, Perdón, sí. Un octavo sí es menor que un medio, pero resulta que después vamos a tener, si esto sigue, vamos a tener el 1 partido a 100, por ejemplo. Y el 1 Lo octavo que no sucede es que sería es una menor. sucesión infinita. Esta sucesión, claro, es infinita. Entonces, si la Dani me dice 1 octavo, ya, efectivamente el 1 octavo es menor que todos estos que están aquí. Pero después esto sigue bajando y voy a llegar, como te decía yo, al 1 partido 100, un centésimo, y el 1 octavo no es menor que un centésimo. Entonces, ese no me sirve como una cota. ¿Cuál podría ser una cota inferior para estos? O sea, un número que sea menor a todos ellos. ¿Puede ser un negativo? Puede ser un negativo, El 0. por ejemplo, o el 0. El 0 va a ser menor que todos estos números, o cualquier negativo. El menos uno es menor que un medio, es menor que un sexto, es menor que un centésimo, es menor que un millonésimo. O sea, si yo tomo un número negativo, esa es una cota inferior para estos. Y por ahí alguien me nombró el 0, ¿cierto? Sí. El 0 también es una cota inferior para estos. También sería una cota inferior, porque todos estos números que están aquí son más grandes que el 0. Cuando yo busco una cota inferior, es un número que es menor a cada uno de ellos, menor o igual. Ahora tenemos la siguiente definición y miren lo que tenemos aquí. Bueno, una sucesión se dice acotada, si es que es acotada inferior y superiormente al mismo tiempo.
sea, tiene cotas superiores y tiene cotas inferiores. Ahí la llamamos acotada. Y esta definición es importante. Se denomina supremo a la menor de las cotas superiores de una sucesión y se denomina ínfimo a la mayor de las cotas inferiores de una sucesión. ¿Cómo es eso? Voy a volver a nuestra sucesión que tenemos acá. Díganme, me decían ustedes, esto tenía cotas superiores porque buscábamos un número que fuera mayor a esto, me dijeron el 1 delante. El 1 es mayor que todos estos números. ¿Habrá un numerito más chico que el 1 que también sea mayor o igual a todos estos términos? Porque yo también dije el 2, el 3, todos estos son cotas superiores, pero ¿habrá uno antes que el 1 que sea mayor a estos? 3/4. No. Mayor o igual, por ejemplo. El 3/4 me dice, sí, 3/4 tiene un valor 0,75, por lo tanto es mayor que todos estos valores porque estos vienen bajando en valor y parten en 0,5, 0,5, 0,3 periódico, 0,25, 0,2, etc. Entonces el 3/4 también es una cota superior para estos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero buscar el supremo. El supremo es el menor de las cotas superiores. El 4 es una cota superior, pero no es la más chica. El 3 es una cota superior, pero no es la más chica. El 2 también, el 1 también. Voy en 3/4, como me dice Hans. ¿Habrá otro término, otro valor que sea mayor o igual que todos estos? 0,51. 0,51, vamos cerca, Caro. 0,51, claro, porque tú estás pensando que es mayor que 0,5, ¿cierto? En medio. Y podría ser un medio. De hecho, este es el supremo, porque el un medio, si bien es igual a estos, la definición de cota superior dice que es un número que es mayor o igual a los términos de la sucesión. Entonces, el un medio es un número que es igual a los dos primeros, pero que después sigue siendo mayor a todos los que siguen. Por lo tanto, un medio es la menor de las cotas superiores, así que a ese lo llamamos supremo. Este es el supremo, el menor de las cotas superiores. Y tendrá ínfimo. No todas las sucesiones, por si acaso, tienen supremo, porque no todas son acotadas superiormente. Entonces, veamos si tiene ínfimo esto. El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Aquí cuando yo le pregunté a ustedes, ¿habrá cota inferior para esto? Para buscar cota inferior se busca un número que sea menor o igual que los términos de esta sucesión. Y me nombraron los negativos delante. ¿Cierto? Pero si yo pienso en un negativo, por ejemplo, el -4, tengo el -4, ¿es una cota inferior? Sí. ¿Pero hay alguna más grande que esta? Sí. Puede ser el 0. El -3, el -2, -1, bien, Diego. Y llego al 0. Resulta que el 0 es un número que va a ser mayor que todos estos números que están aquí. Y de hecho, estos números vienen decreciendo en valor, pero nunca van a pasar a ser negativos. Pero sí, ¿a qué valor se van a acercar infinitamente? Al 0. Al 0. Porque aquí piensen que vamos a llegar en un momento al 1 partido 1.000.000, 1 partido 10.000 millones, 1 partido 100.000 millones. Y esta fracción cada vez se va a acercar más al 0, pero no es 0. Se acerca. Entonces, este 0 sí es una cota inferior a estos valores, a esta sucesión, es una cota inferior. Dame un segundo, pero es la más grande de las cotas inferiores. Es la más grande, por lo tanto, a ella le llamamos ínfimo. Ese es el ínfimo, la mayor de las cotas inferiores. Y el supremo es la menor de las cotas superiores. Ahora sí, Diego. Es que no hay como un número que determine como el fin de la densidad de los conjuntos. Como si tipo un número fin del infinito. Por ejemplo, está la longitud de Planck, que es como la longitud más chica que puede existir, o el tiempo de Planck, que es el tiempo más corto que se puede medir. ¿No hay como un número así? No, un número designado. Porque, por ejemplo, cuando hay como números periódicos, por ejemplo, el 1,9 periódico se considera que es 2. O sea, es 2. ¿Sí? Entonces, ¿no hay como un tipo de número que sea... No, asociado al tipo infinito, no hay. Lo que sí hay, más adelante, son operaciones con infinitos. Eso vamos a hacer cuando veamos límite, el concepto de límite, ahí sí.
porque hay distintos infinitos. Es que es un tema un poco como paradójico, pero sí, hay distintos tipos de infinito, pero no un número que uno pueda asociarle. O incluso que tienes... En el caso, como dijo Diego, de que 1,9 periódicos o sea, es 2, en Sí. este caso igual va a llegar a un punto donde se puede considerar como 0. O sea, se va a asemejar tanto a 0 que va a ser 0. De hecho, ese es el concepto del límite Sí, eso mismo. que vamos a ver, porque el número no es 2, pero se acerca infinitamente. Y ese es justamente, de hecho, para esta sucesión, el límite es 0, que es el que nosotros vamos a ver, y que en este caso coincide con el ínfimo. A veces coincide con el supremo, depende si la sucesión es creciente o decreciente. Niños, ¿me dan un segundito? Creo que tengo un problema. Vuelvo enseguida. Pues, Ya, niños, he vuelto, disculpen. Ya, entonces estábamos en el concepto de que, como decía Hans, esto llegará a un momento en que se convierta, o sea, no es 0, no va a ser el valor 0, pero es tan parecido que uno lo considera como 0, y en ese caso es el límite que llamamos de la sucesión. Y que ese concepto es el que tenemos que ver. Para allá vamos caminando, o sea, por eso primero hay que ver estos conceptos de sucesiones, de sucesiones acotadas, no acotadas, para llegar a ese final del camino que va a ser límite y derivada, ojalá. Ya, entonces, ¿se entiende este concepto? Supremo, ínfimo, ¿sí? Es un poco como... Sí, profe. Sí, un poco, a lo mejor al principio complicado entenderlo porque es el menor de las cotas superiores y el otro es el mayor de las cotas inferiores. Pero con más ejemplos va a quedar más claro. Miren, aquí tengo más ejemplos acá abajito. Miren esta sucesión. La sucesión 1, 2, 3, 4, 5, o sea, es la sucesión de los números naturales. Esta sucesión es acotada inferiormente, porque, por ejemplo, el 1 es una cota inferior, ya que es menor o igual, en este caso, a todos los números de esta sucesión. Entonces, sus cotas inferiores podrían ser el 1, el 0, el -1, el -2, o fracciones, lo que queramos. Cotas inferiores tiene. De esas cotas inferiores, la más grande es el 1, por lo tanto, el ínfimo es el 1. Sin embargo, esta sucesión no es acotada superiormente, porque esto crece sin medida. Entonces, no hay un número que yo pueda pensar que es mayor a todos ellos. Si yo me imagino el 10.000 millones, esto sigue, después está el 10.000 millones 1, y ya no sería mayor que todos los términos. Entonces, acotada superiormente no es. A pesar de que algunas, o sea, siempre son infinitas, hay algunas como las de arriba que crece o decrece infinitamente, pero no sobrepasan un valor. Ahí son acotadas. En cambio, esta no. Esta crece sin medida. No es acotada superiormente. Después la sucesión de los negativos, ¿cierto? Los inversos aditivos de los naturales, -1, -2, -3, -4, -5, es una sucesión que no es acotada inferiormente, porque esto decrece sin medida. Sin embargo, sí es acotada superiormente. Todos los números positivos van a ser una cota superior para ellos, o el 0, o el -1, también es una cota superior. Y de estas cotas superiores, la más chica, digo, de estas cotas superiores, la más chica es -1. Por lo tanto, ese es el supremo para esta sucesión. Después tenemos la sucesión que tenemos acá, 2 partido 1, 3 partido 2, 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, o sea, es esta sucesión, n más 1 partido n. Esta sucesión que está acá es una sucesión que es acotada superiormente, y algunas de sus cotas superiores podrían ser el 2, el 3, el 4, son cotas superiores. El 2 porque el 2 va a ser mayor a todos los términos de esta sucesión. El 3 también es mayor a todos estos términos. El 4 es mayor a todos estos, pero de todas las cotas superiores, la más chica de ellas es el supremo. Por lo tanto, aquí el supremo es 2. Ahora también es acotada inferiormente, porque este resultado, si ustedes se fijan, ¿esto viene decreciendo o viene creciendo? Creciendo. Decreciendo, ¿cierto? Aquí tenemos 2, acá 3 medios 1,5, después tenemos 4 tercios y 4 tercios 1,3,
5 cuartos, ¿qué ocurre con 5 cuartos? Aquí llevamos 1,3, aquí llevamos 1,25. Después tengo 6 quintos, ¿qué ocurre con el 6 quintos? Es 1,2. O sea, esto viene decreciendo, pero hay un valor que nos sobrepasa. Por ejemplo, esto nunca va a ir decreciendo, pero no es negativo. ¿Se fijan? Este valor nunca, o sea, esta expresión nunca me va a dar un valor negativo. Entonces, ¿tiene cotas inferiores? Sí. Todos los negativos podrían ser cotas inferiores. También el 0. El 0 es una cota inferior para esta sucesión. Y también el 1. Esto viene decreciendo, pero nunca me va a dar más chico que 1. Imagínense que esto llegara o creciera tanto que llegáramos al 10.000 millones 1 partido 10.000 millones. ¿Cuánto es esta cantidad? Muy cercano a quién? Infinitamente cercano a 1. Infinitamente cercano a 1, ¿cierto? Esto se viene pareciendo, porque aquí ya hacer esta fracción de 10.000 millones, donde la diferencia es una unidad apenas, esto significa que esta fracción va a ser 0,99, o sea, perdón, 1,0000000 infinito 0 y por allá algún 1, a lo mejor. Entonces, esta fracción cada vez se va haciendo más parecida al 1, pero nunca va a llegar a ser 1, porque si no tendría que ser el mismo número arriba y abajo para que sea 1. Y aquí dice que la fracción es un n más 1 partido n. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 1 también es una cota inferior, porque todos estos números son más grandes que el 1. Entonces, el 1 es la mayor de las cotas inferiores. Por lo tanto, el 1 es el ínfimo. Ese es el nombre que recibe, ínfimo. Y es una sucesión acotada porque es acotada superiormente y acotada inferiormente. Por eso se dice acotada. Este 1 que está acá es lo que podríamos llamar nosotros el límite de esta sucesión, porque cada vez el valor de sus términos se va a ir pareciendo a este valor y no lo sobrepasan. ¿Qué tenemos después? Sucesiones convergentes, que justamente es lo que estábamos hablando. Una sucesión se dice convergente si sus términos se van acercando cada vez más a un cierto valor. Ese valor se llama límite de la sucesión y se dice que la sucesión converge a ese límite. Por ejemplo, la sucesión a sub n está dada por 1 partido n, es 1 partido 1, el primer término 1. 1 partido 2, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, hasta que avancemos hasta el 1 partido 10.000 millones o el 1 partido 100.000 millones. ¿Y qué resulta con eso? Que cada vez este valor viene decreciendo y cada vez se va haciendo más cercano a ¿quién? Al 0. Al 0. Por lo tanto, se dice que esta sucesión converge a 0 y su límite es 0. Ese es el punto. Aquí uno se puede ayudar, ahora que no hemos visto todavía cómo calcular límite, lo único que nosotros vamos a hacer es darle valores grandes a este valor n y ir viendo cómo se comporta nuestra sucesión. Más adelante vamos a ver con herramientas matemáticas cómo encontrar ese límite, pero por ahora va a ser solo dándole valores. Después tenemos la sucesión n partido n más 1. Un medio, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos. ¿Qué ocurre con esta sucesión? Cada vez se va acercando más al 1. Entonces decimos que esta sucesión converge al 1, es convergente. ¿Y cómo sé que se acerca cada vez más al 1? Porque aquí yo puedo reemplazar, como les decía, por valores grandes. Si voy por 1.000.000, abajo voy a tener 1.000.001. 1.000.001. Entonces ahí, al hacer esta división, nos va a quedar un valor muy cercano al 1, en este caso 0,99999, muy cercano al 1. Entonces converge hacia allá. ¿Qué ocurre con esta sucesión? Esta sucesión que tenemos acá se llama sucesión constante y es la sucesión donde todos los términos son iguales a menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, la cual también se dice que es convergente y es convergente a menos 2, porque todos los números son iguales. Ahí también hay un caso en que las sucesiones entonces no es de esta forma, no es creciente, no es decreciente, estrictamente es constante. Menos 2, menos 2, menos 2, constante, pero su límite es menos 2. Y las profe, no sucesiones entendí lo que significa convergente. que su valor se acerca a medida que avanza el valor de n, se acerca a un valor fijo, se acerca, pero no lo alcanza. Ese es
concepto, en este caso, del límite cuando las sucesiones son crecientes o decrecientes, van decreciendo de tal forma que se acercan, se asemejan a un número. Eso es converger. Como tú mismo decías delante, pues en el que hicimos con como este una asíntota. valor que habíamos. Ya, hacia allá va. Mira, todavía no hablo de esos conceptos porque eso es cuando veamos el límite de funciones. Ahí vamos a trabajar con eso, pero sí, tiene que ver con el tema de las asíntotas. De hecho, se buscan, para buscar asíntotas después de funciones reales, lo que se hace es buscar justamente hacer tender una sucesión de números hacia el infinito. Pero todavía no nos metamos por ahí en ese tema porque aquí estamos con sucesiones nomás, que son funciones con números naturales. Cuando buscamos a las asíntotas y los límites son para cualquier función real después, no solamente para estas que tienen dominio los números naturales. Entonces, lo que no converja a un valor se llama sucesión divergente. Esos son los dos conceptos. Convergente es que sus valores se parecen o se acercan a medida que crecen, por supuesto, se acercan cada vez más a un valor fijo que se llama límite. En cambio, las sucesiones divergentes no ocurre eso, no se acercan. Y puede que no se acercan por dos cosas, porque sean oscilantes o porque o crecen o decrecen sin medida. Por ejemplo, esta sucesión, menos 1 elevado a n, es una sucesión oscilante, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, no hay un valor al cual se van acercando. Cuando uno dice acercando es que se parecen mucho. O sea, ustedes no me pueden decir, pero menos 1 y 1 están cerquitas. No, porque en la recta numérica cerquita significa el 1 y el 1,000001. Eso está cerquita. Entonces aquí, como estos son oscilantes, no hay un valor al cual converjan, así que esta sucesión se dice que diverge. Después tenemos esta sucesión, ¿sí? En esa sucesión que la de menos 1, 1, ese caso, si hay un ínfimo y un supremo, ¿o no? Aquí hay ínfimo, claro, el ínfimo sería el menos 1 y el 1 sería justamente el supremo, pero resulta que el comportamiento de la sucesión no te dice que siempre crezca, que siempre decrezca, va oscilando. Entonces uno podría pensar que hay límite, claro, cuando hay algún supremo o algún ínfimo, siempre y cuando haya un comportamiento constante de la sucesión, que crezca constantemente o que decrezca, pero no que oscile. En este caso, porque se separan mucho, menos 1, 1, menos 1, 1. Pero hay otros casos de oscilantes en que sí son convergentes, que vamos a ver. Entonces, en este caso dijimos, diverge, no hay un número al cual se acerquen indefinidamente. La sucesión 2n-1 es la sucesión que genera los números pares. Estos términos, miren, cada vez se van haciendo más grandes. O sea, 1, 3, 5, 7, 9, vamos a llegar por allá al 1.000.001, que es impar, o al 10.000.000.000.003, que también es impar, o al 100.000.000.099, que también es impar. O sea, crece sin medida y por lo tanto sus valores no se acercan a un valor fijo. Así que esta sucesión diverge. 2n-1 diverge. La que tenemos acá, la sucesión menos 1 elevado a n más 1, por 1 partido 2n, es una sucesión oscilante. Un medio menos un cuarto, un sexto menos un octavo, un décimo, después vendría menos un doceavo. Van abajo, ¿cierto? Los múltiplos del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Esta es oscilante, sin embargo, sus valores se van acercando al cero, porque es como que estuviéramos en la recta numérica, ahí está el cero, y vengo aquí, un medio, ¿cierto? Y después teníamos menos un cuarto. Chuta, me quedó raro, menos un cuarto. Después tenemos un sexto, y después tenemos por acá menos un octavo. Después tenemos un décimo, y por acá tenemos el menos un doceavo. Después tendríamos un catorceavo y menos un dieciseisavo. O sea, me voy acercando, oscilando, sí, uno positivo y otro negativo, pero me voy acercando al cero. Por lo tanto, esta es una sucesión oscilante, pero que converge. Converge al cero y el límite sería cero. ¿Se entiende entonces el concepto de converger y de divergente, convergente? ¿Se va entendiendo? Pero esta de acá es divergente o convergente, ¿no? ¿La última? Sí, la última. Convergente. A pesar de ya. que es oscilante, es convergente, porque sus términos se van acercando cada vez más al valor cero. Y lo otro, en esa sucesión,
¿Cuál sería como el ínfimo? El 0, al menos, ¿no? Lo que pasa es que en este caso tú tienes que buscar un número, el 0 no va a ser mayor o menor a todos los elementos. ¿Me entiendes? Tendría que ser el menos un cuarto. Por ejemplo, si la sucesión parte, claro, el menos un cuarto podría ser un ínfimo y el supremo un medio. Ya. Entonces, nosotros decíamos que el límite va a coincidir con el supremo o con el ínfimo cuando lleve un ritmo constante. Como aquí es oscilante, no podemos aplicar ese teorema entre comillas. Porque tú podrías pensar, si el límite es 0, ese no es ni el supremo ni el ínfimo. Y eso es porque la sucesión no tiene un ritmo constante, oscila. En cambio, cuando tenga un ritmo constante, ahí sí te va a coincidir que tu supremo va a ser justamente el límite o el ínfimo. Pero cuando llega un ritmo constante. Niños, se Pero nos es queda que, un profe, minuto de clase. ¿Cómo pasa tan rápido esto? ¿Sí? oiga, profe, es que según yo sí podría ser el 0 el ínfimo porque a pesar de que sea oscilante, se va a acercar infinitesimalmente como por los dos lados al 0. Es que la definición de ínfimo es un número que es menor o igual a todas las cotas, y el 0 no es menor que el menos un cuarto, por ejemplo. Es el límite. Eso sí, el 0 es el límite, pero no es el ínfimo. Ah, ya. ¿Me entiendes? Por la definición de ínfimo, ínfimo dice que tiene que ser un Ya. número menor o igual a todos los términos de la sucesión. El 0 no es menor que menos un cuarto, no es menor que menos un octavo. ¿Diego, lo capta? ¿Diego, no te Sí, escucho? pero es que entonces, ¿cuál sería el ínfimo? El ínfimo, en este caso, podría ser menos un cuarto, porque este número es menor o igual a todos los otros restos de los números de la sucesión. Y el un medio sería el supremo, porque el un medio es mayor que todos Ah, los ya, términos de la sucesión, o mayor o igual en este caso para el primero. ¿Ahí sí? sí. Ya. Niños, acá, bueno, ya estamos en la hora y me quedaron más ejemplos para que ustedes lo puedan revisar. Son 4 ejemplos, ¿sí? 4 ejemplos donde tenemos sucesiones que son, en este caso, convergentes o estrictamente crecientes. Hay algún análisis. Para que ustedes los revisen, los comentamos la próxima clase. Y también recuerden buscar lo que dijimos de la sucesión de Fibonacci, ver aplicaciones que ustedes puedan encontrar que les parezcan interesantes de compartir. Por supuesto que la próxima semana quienes comenten o puedan compartir su pantalla y mostrarme lo que encontraron, van a tener sus décimas por la participación. Entonces los invito, 2 cosas entonces, que revisen estos ejemplos y lo otro es que busquen esas aplicaciones que yo les mencionaba de la sucesión de Fibonacci. Y nos vemos el próximo viernes. Nos quedan ejercicios, esto lo hacemos la próxima clase, no les voy a dejar tarea. Ya niños, sería todo por hoy, nos pasamos 2 minutitos.